Bienvenido, bienvenida a tu canal de informaciones 24/7. Hoy te venimos a hablar sobre un video que nosotros hubiéramos subido que hizo mucho habladero en nuestra cuenta de YouTube. Se trata del video titulado Respuesta al presidente Luis Abinader. Muchas personas cogieron este video en un sentido que no es, en el sentido que yo no pensé cuando yo iba a subir este video. Solamente yo subí este video para expresar algo porque había un chico que ya lo hubiera subido y entonces yo quise completar algunas palabras. Pero en los comentarios muchas personas se enojaron y hablaron mal y empezaron a decir muchas cosas. Te voy a pasar el video para las personas que no escucharon el video. Espero que tomes tu tiempo y lo escuches muy bien. No digo que quiero razón en nada. Solamente espero que escuches el video hasta el final para que veas el sentido en que yo quise hablar en el video. Escúchenlo. Buenas tardes a todos los que están escuchando este video a esta hora. El motivo de este video hoy es sobre el video del joven haitiano que le hizo un llamado al presidente electo de la República Dominicana, Luis Abinader. Yo, como ciudadano o nacionalidad haitiana, vengo a aclararle lo que dijo el joven haitiano, nacionalidad mía. También quiero hacerles un llamado al presidente electo de la República Dominicana, Luis Abinader. Quiero aclararle alguna cosa sobre mi nacionalidad, los haitianos. Quiero mucho a la República Dominicana, pero hay cosas que no nos agradan y todos los haitianos tenemos opinión, o si no podemos hacer una aclaración como ciudadanos sobre algo que no nos agrada. Espero que escuches este mensaje con mucha comprensión. Solo decimos algo que nos sale de nuestro corazón. Vamos a empezar sobre lo que queremos decir y también quiero mandarle una felicitación a el joven haitiano Don Love que le hizo la explicación al presidente. Nosotros los haitianos apoyamos lo que usted dijo. Hoy quiero hablarles sobre la historia de los haitianos en la República Dominicana y también quiero recordarle al presidente electo Luis Abinader, aunque yo sé que él sabe mucho más claro que yo lo que yo voy a decir. Yo quiero también recordarle cómo surgió la riqueza de la República Dominicana gracias a los haitianos. Señor presidente, a fines de la década del 1970, los gobiernos dominicano y haitiano firmaron un acuerdo que pedía mano de obra haitiana para cosechar caña de azúcar. Te digo eso para recordarte que la economía de la República Dominicana fue gracias al sudor, a la sangre, al sol que cogieron nuestros abuelos cortando caña. Señor presidente, yo me imagino que el palacio que usted se va a sentar también lo construyeron los haitianos. Tenga conciencia de eso, señor presidente. El gobierno haitiano y el gobierno dominicano hicieron un acuerdo para comprar los haitianos y traérselo en la frontera de Jimaní para que ellos vengan a cortar caña. Nuestros abuelos trabajaban y no le pagaban casi nada, pero el gobierno dominicano le pagaba la suma de $1.228.000 en moneda estadounidense por la suma de 15,000 haitianos para que vinieran a cortar caña en su país, en la República Dominicana, señor presidente electo Luis Abinader. Por favor, recuerde su trabajo en los campos, en el zafrán, su vida en los batalles, las deudas, la imposibilidad misma de regresar a Haití, a su país, los tormentos, la dominación sin división permanente, abrumadora.
deshumanizante, lo trataban mal, como animales, como perros. Pero quiero decirte que nosotros no somos perros, somos personas, tenemos la misma sangre roja que tenemos entre todos. Señor presidente, a la vez de usted tomar conciencia de eso y recompensar a los haitianos, usted no viene con una cosa a decir que va a dominicanizar los trabajos. ¿Y por qué usted no dice que va a dominicanizar la caña para que también el pueblo dominicano vayan a cortar caña? Yo no creo que hay un dominicano que fueron a cortar caña para que el país estuviera así. Esa es la recompensa que nos merecemos como extranjeros, como nosotros haitianos vivimos aquí. Esa es la recompensa. Tome conciencia, por favor, señor presidente. También somos personas, no somos animales. Señor presidente, nosotros, especialmente yo, y hablo para todos los haitianos, lo amamos a la República Dominicana, pero nosotros lo que no amamos es cómo nos tratan, porque nos tratan como animales, porque nosotros también somos personas, porque también, especialmente yo, me crié aquí en su país. Yo me crié aquí y me sé la costumbre de este país también, porque no me sé la costumbre de allá, pero también sé que soy haitiano. Pero hay que tener más conciencia y reconocer más lo que hicieron los haitianos para su país, señor presidente. Durante la zafra, la cosecha de caña de azúcar, los haitianos y los dominicanos de ascendencia haitiana, porque debemos decir así, ascendencia haitiana, porque los haitianos nacen aquí, los hijos de los haitianos nacen aquí y dicen que es extranjero y no le ponen dominicano en su papel, porque hay que decir así, ascendencia haitiana. Los haitianos trabajaban en las plantaciones de 12 a 14 horas al día. Recuerde que el día lleva 24 horas, pero los haitianos, nuestros abuelos, trabajaban de 12 a 14 horas al día. ¿Es un abuso? Póngase a pensar usted mismo. Es un abuso, una falta de conciencia. Ellos trabajaban bajo el sol, sudando, y como quiera no se rendían. Trabajaban para su país, señor presidente, y en condiciones físicamente insoportable, por 60 pesos al día. 60 pesos, señor presidente, o 4 pesos con 37 centavos por cada una de los camiones de caña. ¿Usted sabe lo que es llenar un camión de caña? No son de los camiones pequeños, señor presidente. Usted sabe de lo que le estoy hablando, porque usted sabe ver las imágenes. Usted ve la historia de su propio país. Usted sabe lo que yo le estoy diciendo más que yo. Ustedes le pagaban 4 pesos con 37 centavos durante los 6 meses del corte para construir la República Dominicana. Señor presidente, fíjese bien en su país, que está hermoso. Los apartamentos, todas las casas hermosas que hay. Somos nosotros los haitianos que lo hacemos. Mire su palacio, qué hermoso está. Tenga conciencia. También nosotros no somos esclavos. También podemos trabajar. Como yo soy haitiano, un joven haitiano, dígame, ¿no me merezco sentarme en una posición buena, en un banco? No somos animales, no somos esclavos. También podemos trabajar. Porque no sé dónde sale esa idea de dominicanizar los trabajos. Pero no son todos los trabajos, ¿verdad? Porque la construcción, podemos trabajar construcción, trabajar en caña, en jardín, vaina así, señor presidente, ¿verdad? Nosotros también podemos hacer cosas grandes. Dele la oportunidad a los haitianos. Ellos trabajaban sin documento, sin ningún documento. Y esa costumbre también llegó hasta aquí ahora. Nuestro padre, ahora nuestro padre, no hablo de nuestros abuelos, ahora en estos tiempos, todavía no tienen documento. Hace como un par de años trajeron algo de que el plan de regularización, pero no son todos los haitianos que lo tienen. A algunos no les salió. Están viviendo como un perro sin dueño. Tenga conciencia. Señor presidente, o también a todos los ciudadanos dominicanos
Quiero acordarle eso. Nuestros abuelos trabajaron durante 6 meses porque el contrato era por 6 meses. Ellos trabajaron durante estos 6 meses para cosechar 120,000 toneladas de caña bajo un sol, sudando, con su sudor. Nosotros, o los haitianos, vienen al país a trabajar. Muchos de nosotros no es a vaguear, es a dar nuestro sudor en los trabajos. Tenga conciencia, señor presidente. Queremos mucho a la República Dominicana. Amamos su costumbre. Pero lo que no agradamos, hay que decirlo. Solo quería apoyar a nuestro amigo Don Love por sus declaraciones. Esta es la mía. Espero que tenga reconocimiento de lo que hicimos. Lo queremos mucho. Recuerda compartir este video para que llegue al oído del presidente electo Luis Abinader.